Bueno, hola a todos mis seguidores. Yo soy la doctora Pamela Prado y pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, ¿vale? Y vamos a tener una invitada súper especial. Ella es, ella realiza cirugía a nivel de lo que es la cirugía plástica y ella nos va a hablar sobre un tema muy importante que es la rinoplastia. Así que todas aquellas personas que se van a realizar esta cirugía o estén pensando en realizarse esta cirugía, pues no dejen de ver este live hasta el fin. Hola Mariana, Hola, ¿cómo estás, Pamela? bien, bien. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, te quiero Bueno, saludar. gracias a ti por invitarme y bueno, siempre dispuesta a aclarar todas las dudas que tengan todos los pacientes acerca de estos temas que bueno, los cirujanos plásticos nos encantan. Exactamente, exactamente. Además que es un tema que es muy importante, ya que actualmente lo que es la sociedad estamos, vamos a decir que pendientes de solventar estos problemas estéticos que antes no se realizaban. Entonces, es un tema muy interesante y además muy importante porque incluso para mí, yo también me quiero realizar esta cirugía, entonces siempre hay preguntas frecuentes y esto pues para aclararlo el día de hoy. Bueno, antes de eso quería, estaba presentándote, estaba comentando que, bueno, tú realizaste los estudios del pregrado en la Universidad de Carabobo, en el núcleo de La Morita, posteriormente realizaste el posgrado en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, ¿vale? En Barquisimeto, y luego hiciste la Sí, especialización de cirugía plástica en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Y actualmente trabajas sí, en Maracay, en Valencia y en Caracas, ¿verdad? sí, exacto, correcto. Exactamente. Entonces, bueno, para todo aquel que quiera contactar con la doctora Mariana, pueden seguirla por sus redes en Instagram, doctora Mariana Plastic, y ahí ella está dando recomendaciones, encuentra su número de teléfono, cómo pueden contactar con ella. Incluso creo que pueden realizar primeras consultas virtuales, ¿no? También. Sí, en este momento y por las condiciones de la pandemia estamos realizando las consultas virtuales y bueno, yo tengo mis consultas totalmente gratuitas ya para las evaluaciones de operatorios, si hay que evaluar al paciente personalmente y hacerle todo su chequeo. Ay, qué chévere, que bueno, por lo menos las personas sepan que la primera consulta que pueden tener con la doctora Mariana va a ser gratis y que bueno, ella les va a dar unas recomendaciones, qué es lo que pueden hacer y luego cómo pueden planificar esa cirugía. Bueno, Mariana, Exactamente. antes que nada, pues nada, agradecerte y felicitarte porque yo estudié con Mariana en la Universidad de Carabobo y yo recuerdo que siempre comentabas que querías ser cirujano plástico. Y bueno, ahora lo eres. Y bueno, eso lo que quiere decir es que cuando hay convicción, compromiso y bueno, seguridad de lo que quieres ser, siempre vas a llegar a lo que quieres ser. Entonces yo te felicito. Y bueno, nada, yo la verdad que confío mucho en ti porque sé que siempre has sido un excelente estudiante y bueno, la formación que has tenido ha sido excelente y has tenido un buen posgrado porque nada mejor que, bueno, todas las universidades en Venezuela son excelentes. Pero bueno, en la Universidad Central de Venezuela sabemos que siempre hay mucha más, me imagino, ¿no? Me imagino que cirugías, realizar a nivel de lo que es contactos, entonces, pues te felicito por todo eso. Y gracias por estar Bueno, nuevamente con nosotros. recordar todo eso, de verdad te recuerdo con mucho cariño y bueno, gracias por siempre a la orden, siempre a la disposición. Y bueno, para que sepan que un cirujano plástico tiene que tener toda esa formación. O sea, cirugía plástica merita la formación de médico, de cirujano general y posteriormente de cirujano plástico. Exactamente, eso son años de estudio, no son años de estudio, son mucho tiempo enfocándose en los estudios para dar lo mejor al paciente. Entonces, bueno, Es- enfocándonos en lo que es rinoplastia, pues la rinoplastia, yo voy a comentar esto a nivel lo que es coloquial para que las personas y sobre todo los pacientes a los que nos dirigimos sepan que es una cirugía plástica realizada por expertos como tú, con esta especialización, y que es para dar lo que es una simetría a lo que es la nariz, ya sea en tabique nasal, la fosa, el grosor de las fosas nasales, el ángulo entre fosa nasal y labio superior, pero además de lo que es estético, ¿para qué?
¿qué otras patologías puede tener un paciente para que se realice una rinoplastia? Y bueno, defínenos qué es la rinoplastia. Bueno, como tú bien lo dijiste, la rinoplastia es un procedimiento estético que se realiza en pacientes que tengan inconformidad con el aspecto de su pirámide nasal. Y bueno, nosotros aparte de eso evaluamos una serie de conjuntos que conforman todo lo que es la parte de la nariz, tanto función estética. Si bien los pacientes nos consultan generalmente es por la parte estética, en nuestra consulta nosotros debemos detectar otras patologías que puedan estar asociadas. Por eso no solamente es evaluar todas estas características que el paciente tenga, sino también en la consulta se solicita algunos estudios de imágenes para evaluar si el paciente tiene otra patología asociada que debemos evaluar junto con el otorrino, porque ya la parte funcional nosotros la derivamos con otorrino. Y en caso de ser necesario, si el paciente presenta alguna de estas patologías, ya sea hipertrofia de cornetes, tabique desviado, poliposis, lo que sea, nosotros recurrimos al otorrino para el conjunto operar en ese mismo tiempo quirúrgico, hacer la resolución de algún problema que pueda estar presente en estos pacientes. Ah, ok, perfecto. Y bueno, en la primera consulta son ustedes los especialistas que indican al paciente qué tipo de cirugía se pueden realizar, ¿no? Para saber cómo va a finalizar esto y cómo va a quedar la nariz. Entonces, ¿cuáles son los tipos de rinoplastia o técnicas que hay para esta? Bueno, nosotros en nuestra primera consulta evaluamos porque cada paciente es individual, no es una Sí. receta que con todos lo vamos a aplicar. Entonces nosotros primero clasificamos qué tipo de nariz presenta el paciente. Hay muchos tipos de narices. Tenemos las narices caucásicas, que son las pacientes que tienen más prominencia del dorso o de la jiba, y son en general el procedimiento que se debe realizar con estos pacientes son cirugías, son rinoplastias de reducción. Y en pacientes con origen étnico como asiático, mestizo, negroide, estos pacientes son otro tipo de rinoplastia que se va a realizar, una rinoplastia de aumento, en donde a veces debemos recurrir a injertos para que estos pacientes puedan tener una mayor proyección de la punta o del dorso o lo que queramos realizar. Entonces, primero, ¿qué tipo de paciente tenemos? Si es una rinoplastia de aumento o de reducción. Y con Ok. respecto a las técnicas quirúrgicas, tenemos muchas. Ya derivando hacia la parte de lo que son los abordajes, tenemos las rinoplastias cerradas y las rinoplastias abiertas, que va a depender también del paciente. Las dos rinoplastias actualmente están vigentes, no es que una esté por encima de la otra, sino que cada paciente va a meritar dependiendo de sus patologías o del problema que tenga el tipo de rinoplastia. Generalmente las rinoplastias nos una mayor exposición de todas las estructuras de la pirámide nasal y se puede requerir en algunos pacientes. Y la rinoplastia cerrada también nos permite evaluar todas estas estructuras, pero un poco más limitada. Sin embargo, se puede realizar muy bien una rinoplastia cerrada para corregir ciertos problemas en estos pacientes. Y Ah, bueno, con respecto a todos estos tipos de rinoplastia, generalmente hoy en día lo que se está llevando más a la vanguardia es que las rinoplastias no sean tan agresivas, más que todo que sean rinoplastias preservadoras. Entonces, con respecto a los tipos de rinoplastia, en las rinoplastias abiertas vamos a tener una incisión a nivel de la columela, acá a este nivel, y sí. realmente es una cicatriz o una herida bastante imperceptible que no nos debe limitar en cuanto a las consecuencias estéticas. Ok, Y en contraparte, la rinoplastia cerrada, la incisión va por dentro de la mucosa. Y claro. estas rinoplastias, lo que se está llevando hoy en día, las rinoplastias preservadoras, tratan de conservar la mayor cantidad de estructuras de la pirámide nasal, porque algunas veces, cuando hay una sobrecorrección, puede traer problemas posteriores. Ok. Y bueno, ahora que nos hablas de esas técnicas con respecto lo que es la rinoplastia abierta, que comentabas que si se hace una pequeña incisión, por lo menos los pacientes que han tenido cirugías previas en otra parte del cuerpo y han hecho queloides, estos pacientes también se les recomendaría, porque, o sea, está en la zona. Bueno,
Generalmente la cara es una zona que rara vez o raramente hace queloides, por lo que nosotros no contraindicamos en los pacientes que forman queloides. Si ameritan una rinoplastia abierta, esto no sería una limitante. Y bueno, Ok. nosotros tenemos ciertas medidas que podemos utilizar para evitar la formación de queloides en el caso, pero es muy raro que un paciente forme queloides en esa área, Ok. siguiendo todas las recomendaciones que se debe seguir en un postoperatorio, pero no es contraindicación. Y generalmente los queloides, en las personas que forman queloides, siempre hay unas zonas que son particularmente formadoras de queloides, como lo son el tórax y todas las estructuras en línea media. Pero generalmente en la cara, los párpados, todas esas zonas no son fuente la formación de los queloides. Ah, ok, perfecto. Bueno, sabemos que las complicaciones a nivel de lo que es rinoplastia son pocas, pero aquellas personas bueno, que como tú misma lo dijiste al inicio, que no todos somos iguales, por lo tanto, algunos pueden ir muy bien y no presentar nada, pero otros sí que pueden presentar alguna complicación. Entonces, ¿cuáles serían estas complicaciones? Bueno, las complicaciones, como lo dijiste en la rinoplastia, es un procedimiento que generalmente no conlleva a mayores complicaciones. Sin embargo, si la rinoplastia se realiza en manos inexpertas, se puede hacer una sobrecorrección o un exceso de eliminación de los elementos o de las estructuras que son fundamentales para la integridad de la nariz. Entonces, podemos ver aquellas personas que tienen problemas de la válvula, que es una estructura fundamental para mantener la parte funcional. Podemos tener problemas valvulares, colapso valvular, podemos tener pinzamiento, podemos tener... No, es que no escucho. Ahora sí, Ahora se escucha. sí, sí. Ok. Y también, bueno, es en relación a las complicaciones que pueden generar directamente de la intervención o Ok. resultados estéticos no deseados. También tenemos si el paciente lleva un postoperatorio inadecuado, también puede tener ciertas complicaciones, porque por ejemplo el edema nasal o el edema después de una rinoplastia es Ujú. bastante complejo manejar, y si el paciente no sigue a cabalidad todas estas indicaciones, puede traer como consecuencia que el edema perdure en el tiempo, se retenga líquido, se forme fibrosis y se da el resultado final de la rinoplastia. Ok, o sea que es importante por lo menos en cuanto a la inflamación, que el paciente tenga un reposo adecuado, ¿no? Bueno, ahora tengo Exactamente. unas preguntas frecuentes que pueden hacer los pacientes, entonces te voy a hacer una tras otra, ¿vale? ¿Quién es candidato para hacerse Ok. una rinoplastia y a partir de qué edad? Bueno, todos los pacientes se puede evaluar si ellos tienen inconformidad con su perfil o con la nariz. No hay mayor contraindicación para realizar una rinoplastia, a menos que sea un paciente que tenga alguna patología y que el procedimiento como tal, el procedimiento quirúrgico, pueda traer alguna consecuencia, pueda repercutir sobre estas patologías. La edad por lo menos en las mujeres esperamos entre 15 y 16 años, y en los hombres se espera un poco más, entre 17 y 18 años de edad, en donde ya toda la formación de los cartílagos, pirámide nasal esté completa. Ah, perfecto, perfecto. Em, ¿Qué hace el médico en la primera consulta? Bueno, en la primera consulta hay que evaluar de manera general todas las inquietudes de este paciente. Primero hay que evaluar de manera psicológica el paciente cuáles son sus expectativas, porque algunos presentan algunas expectativas irreales en cuanto a los resultados de una rinoplastia, o particularmente te traen una fotografía de lo que quieren exactamente a cabalidad, qué es lo que quieren para su resultado final, y a veces esto no se puede llevar a cabo. Hay que ser muy claro en lo que se puede llegar a tener como resultado de la cirugía.
no todas las caras son iguales, no todas las estructuras faciales no son iguales, no todos los ángulos son iguales, y conversar mucho con el paciente sobre eso en primera instancia. Toda la anamnesis, si el paciente presenta alguna patología, aplicar su proceso de cicatrización Ya va que de frente, ahora. de perfil, muchos ángulos, y evaluar todos los problemas que pueda tener, tanto en el aspecto estético como funcional. Ok, ok, Como está en lo que nosotros. Y concomitante a esto, también debemos solicitar los estudios de imágenes como la tomografía de los senos paranasales para evaluar si el paciente tiene algún problema conjunto con el otorrino. De ser así, en la cirugía, los dos servicios, o sea, otorrino y cirugía plástica, entrarían en conjunto para resolver. Ah, perfecto, perfecto. La otra pregunta es, ¿cuál es la mejor época del año para hacerse una rinoplastia? Bueno, nosotros no tenemos muchos problemas con las épocas del año, pero me Sí, imagino que es distinto por los cambios de clima. Generalmente no se debería épocas de invierno para ok. evitar alguna consecuencias en el postoperatorio. Pero del resto no hay contraindicaciones de las No épocas hay del año. alguna época específica. Claro, porque en Venezuela, al ser siempre la misma, una temperatura prácticamente lineal, o sea, no tendríamos ese problema, es cierto. Incluso para cualquier tipo a nivel estético, de lo que es toxina, ácido hialurónico, todo eso, bueno, o los pilifaciales, eso sí, en países donde tenemos lo que es el invierno, el verano, otoño, primavera, sí es verdad que hay que realizar según temporadas, pero en Venezuela no hay ese problema. Sí, Deja cicatrices una cirugía de nariz. se escuchó entrecortado, pero creo que escuché sí deja cicatrices. Bueno, como te comenté antes, la rinoplastia, tienes la rinoplastia abierta y la rinoplastia cerrada. En la rinoplastia es la que se puede evidenciar cicatrices externas, y bueno, también en las cerradas, tanto abiertas como cerradas, sí hacemos el tratamiento de las alas nasales, también es una de las cicatrices que se puede evidenciar. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las alas, es una cicatriz que bordea el ala nasal y queda oculta con el pliegue natural. Necesario, no debería ser una cicatriz. Ok. A ver ahora. Ah, perfecto, ya. Es que no se escuchaba, pero ya sé, ya. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Los resultados de la rinoplastia son inmediatos? No, los resultados de la rinoplastia no son inmediatos. O sea, en el postoperatorio inmediato se puede evaluar o se puede evidenciar un cambio, pero en la cirugía nosotros infiltramos y realmente ese resultado no es un resultado tan real. Y con respecto al postoperatorio, el paciente debe esperar, yo le digo siempre, que hagan una evaluación en cuanto a un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Hasta un Ok, año todavía inclusive se pueden evidenciar cambios, porque como te comenté, el edema nasal es un edema bastante difícil de tratar, o que siga su curso natural, y la piel tiene que adaptarse a las nuevas estructuras que hemos modificado en cuanto al cartílago, las partes óseas. La piel tiene que adaptarse a estas nuevas estructuras porque ya tiene la memoria de lo que es la estructura que ya tienes de base. Entonces, ok, ese proceso de cicatrización total debe esperar por lo menos un año o más. ok. Entonces tiene que esperar un cierto tiempo.
Porque Sí, hay pacientes que también quieren ver los resultados y de forma inmediata y bueno, es difícil. Por eso explicarles exacto. con anticipación. Em, a ver, Sin tras una embargo, no es que rinoplastia, no evidencia cambios, que los vas a ver, pero los cambios definitivos hay que dar por lo menos un año. perfecto. Tras una rinoplastia, ¿cuáles son los días de hospitalización y cuándo podré incorporarme a mi vida cotidiana? ¿Me Bueno, escuchas? generalmente nosotros, te escuché, generalmente nosotros no hospitalizamos la rinoplastia, son procedimientos ambulatorios. O sea, el paciente si se realiza el procedimiento en la mañana, ya en la tarde debería estar en su casa con todas las recomendaciones. Para incorporarse a sus actividades, por lo menos debería tener un reposo de 15 días en todas las actividades, siguiendo las recomendaciones de no llevar sol, no puede llevar sol, no puede hacer movimientos bruscos, esfuerzos físicos graves, no puede permanecer acostado horizontalmente total. Tiene que tener ciertos cuidados para que toda esa recuperación sea más rápida y posteriormente se puede incorporar a sus actividades siempre y cuando tenga todos los cuidados que ya se mencionaron anteriormente, que nosotros le damos sus recomendaciones al salir de la cirugía. Ok, ok, perfecto. Otra pregunta. ¿Es doloroso el posoperatorio? A ver, ¿ahora me No sé escuchas? si me escuchan. Sí, yo Ahora te sí. escucho. Vale, ¿es doloroso el Ok. posoperatorio? Generalmente el postoperatorio no es tan doloroso. Todas las cirugías tienen cierto grado de dolor, pero no es un dolor que el paciente no pueda tolerar. Es más la molestia o la incomodidad de una férula, un taponamiento, en caso de que nosotros hagamos la fractura de los huesos, que no en todos los pacientes se realiza. Sin Sí, embargo, cuando nosotros realizamos la fractura o la osteotomía de los huesos nasales, hay que realizar una ferulización, tanto interna como externa, y esto tiende a veces a ser un poco molesto. La ok, ferulización interna se debe mantener por una cierta cantidad de días y pues el paciente tiene que adaptarse un poquito a ese procedimiento totalmente tolerable, pero a veces es lo que generalmente ellos se refieren sus molestias, más por dolor como tal, no. ok. ¿Qué hábitos pueden mejorar los resultados? Bueno, todas las recomendaciones que creo que en general son para cirugías faciales, el paciente debe guardar su reposo, tanto físico en todas sus actividades, por los días que ya comentamos. El paciente Ujú. no debe llevar sol, no debe acercarse a climas muy calurosos o a exponerse a temperaturas altas, no debe pueden el edema o agravar el edema que en ese momento, pero puede ser Ujú. más si el paciente no guarda el debido reposo. Si sigue todas esas recomendaciones, le va a ir mejor. También nosotros le damos las recomendaciones de algunos que deben hacerse o drenajes eh, en los días de postoperatorio, que deben esperar cierta cantidad de días y posteriormente iniciar con todos estos masajes y drenajes. Y bueno, nosotros vamos evaluando si el paciente amerita más drenajes linfáticos, eso también puede ayudar a la mejoría más rápida y más pronto. Ah, perfecto. Bueno, y la última pregunta, y bueno, que muchos probablemente es el más importante. ¿Cuál es el precio en Venezuela actualmente para esta cirugía? O el aproximado. Bueno, de precios es muy variable y bueno, Ujú. depende de los pacientes. No te podría dar un precio como tal, eh, Claro, además que todo pero cambia, ¿no? Allá. sí, cambia dependiendo del tipo de rinoplastia que se va a realizar
y el paciente, o sea, los problemas que tenga y los problemas que vamos a tratar. Bueno, sin embargo, cualquier duda me pueden consultar por vía privada y por allí si Exacto. pudiésemos consultar. Exacto, además Porque es una, recordemos a todos. Sí, sí, culmina, Mariana. hay que evaluar, por lo menos en Venezuela, tenemos que evaluar el sitio donde vamos a operar y hay una variación en los precios dependiendo del lugar donde se vaya a operar. Ujú. Y bueno, lo que iba a comentar era que bueno, que recordemos también que eso, lo que tú estabas comentando, la clínica, además, lo que es la anestesia, bueno, y todas esas cosas, el preoperatorio, entonces son cosas que van sumando para dar un precio final, que bueno, no todo está en lo que es el dinero a través de lo que es el cirujano plástico, o sea, hay otras especialidades que están en conjunto lo que nos hablabas también el otorrino, entonces son muchas cosas Sí, y puede variar mucho. sí, el precio es muy variable y por eso no te pudiese dar un precio exacto. No tenemos un precio Entiendo, de lo que se le vaya a realizar. Sin embargo, como exacto. yo estoy haciendo las evaluaciones vía online y ahí sí Ujú. pudiésemos hablar un poco más acerca de ese tema. Ok. Y bueno, también que los que están viendo ahora, la doctora Mariana está realizando consultas online y la primera consulta es gratis, entonces pueden aprovechar y pues preguntarle específicamente a ella los precios y cuáles son sus recomendaciones. Bueno, para finalizar, Mariana, está la sección de mitos. Yo te voy a comentar alguna, tú me dices si esto es verdadero o falso. El primero Ok. sería, la rinoplastia altera mi función respiratoria. No, en buenas manos no debería afectar la Ujú. función respiratoria. Más bien, si nosotros detectamos algún problema funcional, después de la cirugía va a respirar mejor. Y a veces tenemos casos de pacientes que son asintomáticos totales de que ellos no refieren tener algún problema respiratorio y en la evaluación nosotros podemos evidenciar que tiene hipertrofia de cornetes o alguna otra alteración en donde llamamos al otorrino y resuelve la parte funcional y después de la cirugía ellos sienten el cambio en la parte respiratoria que no lo notaban antes porque probablemente se acostumbraron toda su Exacto. vida a tener esa patología y ahora Ujú. sí pueden respirar mejor, pero no debería para nada alterar la función respiratoria. Si la altera, algo mal. Vale. La rinoplastia es una solución para los ronquidos. Eso, los ronquidos van asociados a la parte funcional. Si el paciente refiere ronquidos, por lo general es por una hipertrofia de cornetes. Entonces, si posterior a la cirugía, en conjunto con el otorrino, resolvemos esa parte, probablemente el paciente no tenga más ronquidos. Ah, perfecto. Los resultados de la rinoplastia son permanentes. Sí, los resultados de la rinoplastia son permanentes. O sea, es una cirugía en donde nosotros hacemos la modificación de todas las estructuras y le damos como una nueva estructura, tanto ósea como cartilaginosa. El paciente va a Ok. ver los cambios a través del tiempo, hasta Ujú. puede ver cambios después del año y ya después de ese tiempo es un resultado definitivo, no va a haber reversión de los resultados. Bien. Y la última, ¿la rinomodelación es mejor que la rinoplastia? No, no diría que mejor, sino que Ujú. cosas totalmente diferentes. Diferente. Ujú. Nosotros generalmente sugerimos la rinomodelación a pacientes que tengan una alteración mínima o pacientes que no quieran operarse porque va a llegar el paciente que no le tiene miedo al quirófano, no quiere Ok. operarse y realmente son problemas estéticos bastante pequeños que a través de la rinomodelación se pueden corregir. Sin embargo, tienen que saber que la rinomodelación se hace con productos que no son permanentes. No es un Exacto. procedimiento que va a tener resultados para toda la vida, sino que va a tener que constantemente hacerse los retoques. Generalmente se Exacto. hace con ácido hialurónico y los efectos pueden durar 6 meses a un año.
Ujú. En cambio que la rinoplastia es un resultado permanente y en caso de que los pacientes tengan alteraciones bastante graves o bastante marcadas, con rinomodelación no se van a resolver. Perfecto. Bueno, una pregunta que tengo además de una seguidora que ella pregunta, sé que en Venezuela practican una técnica abierta y cerrada, como lo había comentado, sin cicatriz, sin injertos. Al salir de la cirugía sale sin tapones. ¿Cuál recomiendas? Bueno, hoy está en vigencia las dos tipos de rinoplastia Ujú. y cada paciente es un caso especial. Algunos ameritan rinoplastias abiertas, otras formas son muy complicados, son plastias secundarias o son secundarias a un traumatismo resolver a través de una rinoplastia cerrada. Como te había dicho anteriormente, las rinoplastias ahorita lo que está más marcado o se enfoca más en la actualidad es que no sean tan agresivas, sean lo menos visibles las cicatrices, por lo que las rinoplastias preservadoras son las que están marcando ahorita la tendencia. Rinoplastias que trata de no resecar las estructuras de la pirámide nasal, sino más bien modificar a través de rotaciones y la utilización de ciertas suturas con los mismos injertos de la estructura Ok. nasal. Si amerita colocación de injerto o no, eso va a depender del caso, como te dije, en narices que necesitan más proyección. Que si es mejor una que la otra, no, porque depende de cada caso del paciente. Y en los casos que, como comentaba la seguidora, no Ujú. necesita tapones, son en los casos donde no haya fracturas nasales, donde no se Ok, hacen osteotomías. Pero si el ok. paciente tiene una pirámide nasal ancha, o sea, nosotros evaluamos el ancho de la pirámide nasal, si es muy ancha, tiene que hacerse la fractura de los huesos. Y allí en esa ocasión sí debe llevar su ferulización interna, no hay de otra. Ok. Bueno, y también están preguntando por aquí, ¿la rinoplastia conservadora es la técnica abierta? ¿Es una técnica abierta? No, la rinoplastia conservadora preservadora es un tipo de rinoplastia que es cerrada, que trata de ser lo menos invasiva posible y generalmente las estructuras del dorso en parte de la pirámide nasal trata de no ser tocada, sino más bien el tratamiento es interno hacia la base de la pirámide nasal y hacen un movimiento de descenso de toda la pirámide, que es lo que se llama push down. Eh, Posteriormente se hace el tratamiento de la punta nasal y todos estos tratamientos se hacen de manera muy conservadora, con rotaciones y perfilamiento de todos los cartílagos para darle la nueva estructura. Si se Ok. hace el tratamiento en conjunto de las alas, sería lo que se puede visualizar, pero generalmente en las rinoplastias preservadoras son técnicas cerradas. Bien. Y bueno, también pregunta que si va de 2.000 a $7.000 o más. Bueno, depende en dónde esté, en dónde se encuentre. En Venezuela, Ella pregunta por en lo menos Venezuela. conmigo, está un poquito elevado el precio más alto. Lo Depende sí, del cirujano, pero te ya, puedo decir que el rango está ahí. vale, Pero sin perfecto. embargo paciente, va a depender del paciente, pero hay que evaluarlo y si quiere consultar me puede mandar sus fotografías y yo le puedo hacer más o menos Ah, un bueno, aproximado. Sin embargo, la evaluación tiene que ser personal también. vale, perfecto. Entonces, ella que nos está viendo ahora, pues puede seguir a Mariana por sus redes sociales en Instagram y te puede hacer una valoración online. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de dar. Y pues bueno, para aquellos que no pudieron estar en este momento, este video quedará luego para el canal de YouTube. Así que muchísimas gracias nuevamente
y que tengas pues un buen día, una buena tarde por allá en Venezuela. Bueno, muchas gracias, Pamela, por la invitación. Espero haber aclarado algunas dudas de los pacientes y siempre a la orden me pueden consultar vía online. Agradecida por la invitación Gracias. y bueno, éxitos por allá por allá. Un abrazo. Gracias. Gracias igualmente. Un abrazo.